Ya estando en el software Lab Expert, entonces vamos a encontrar diferentes funciones y diferentes iconos. Vamos a iniciar a revisarlos de derecha a izquierda. Entonces, el primero que nos aparece acá es para cerrar el software. El siguiente icono me permite minimizar el software. El siguiente icono, al ingresar ahí, entonces es para cambiar de nivel de usuario. El siguiente icono, que representa un signo de interrogación, entonces es donde me indica cuál es la versión del software Lab Expert que está en este momento. La recomendación es que siempre tiene que estar actualizado de acuerdo a la directriz o a los lineamientos de casa matriz. El siguiente icono donde aparece el nombre LIS, entonces me representa cómo está la comunicación entre el software Lab Expert y el LIS del laboratorio. Entonces, siempre tiene que estar en verde. Si no está en verde, tenemos algún problema de comunicación que hay que entrar a revisar. El siguiente icono, que es la foto del instrumento, entonces me representa cómo está la conexión o la comunicación entre el instrumento y el software Lab Expert. Igualmente, siempre tiene que estar en verde, donde me representa que está OK. Si no, tendremos que entrar a revisar qué problemas de comunicación tenemos. Enseguida, entonces, la pantalla, en esta parte superior, vamos a encontrar el nivel de usuario con el que ingresamos. En este caso fue con admin. Si fuera con el de servicio, me aparecería acá Service. Luego encontramos un menú que dice más, donde al desplegar la flecha, entonces vamos a encontrar diferentes funciones. Entonces encontramos la primera opción o función, que es reglas de validación. Al ingresar ahí vamos a encontrar un árbol que nosotros mismos podemos ir creando, donde vamos a encontrar diferentes reglas que se pueden configurar de validación. Tenemos una primera opción que es para chequear anormalidades de las muestras, donde podemos dejar activo lo que son cuando el instrumento haga aspiraciones anormales de muestras, cuando encuentra aglutinación de glóbulos rojos, las podemos activar o desactivar. Podemos manejar las otras que nos aparecen acá, los otros ítems que nos aparecen acá, pero adicional también tenemos una opción que es reexaminación, condiciones de reexaminación de reglas. Entonces acá nosotros podemos hacer la configuración dependiendo de lo que maneje el usuario final, de las diferentes reglas de reprocesos. Toda esta información de la creación de las reglas, yo puedo tanto importar la información como exportarla. Entonces puedo hacer la creación de unas reglas en un usuario y venir y luego importar en el instrumento estas reglas, o igual las que yo dejé configuradas acá. Si las voy a trabajar en otro usuario final, puedo exportar esa información para cargarlas en el otro Lab Expert. Tenemos diferentes opciones. También podemos trabajar en lo que es el Delta Check. Esta configuración de estas reglas de validación depende de la necesidad del usuario final. Luego, en este mismo menú, entonces encontramos otra opción que es para configuración de tips de expertos. Entonces, acá podemos hacer la configuración de lo que requeramos. Esta configuración que se hace acá en tips de expertos hace referencia a que cuando el usuario final vaya a revisar el resultado de ese paciente, lo que yo configure acá le va a aparecer allá en el resultado, que ya más adelante vamos a ver por qué lado. Luego tenemos otra opción, la siguiente opción, que es Setup o configuración del sistema, donde vamos a encontrar diferentes funciones. Entonces, en la primera pestaña encontramos cómo está la conexión con el instrumento. Acá nos van a aparecer cuáles son los instrumentos que van a estar asociados a este Lab Expert. Esto es más del manejo del área de ingeniería. Luego encontramos otra pestaña que son las configuraciones de la comunicación. Acá también entonces esto es configuración que hace referencia al área de ingeniería, son los que manejan esta parte.
La siguiente pestaña que hace referencia a la configuración del App Expert, entonces al ingresar acá, esto es una función que está a cargo de configuración por el área de ingeniería. Luego tenemos la siguiente pestaña que dice usuarios. Acá es donde nosotros podemos crear diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso, ya sea de administrador o de operador. Luego tenemos una pestaña que representa la parte microscópica. Yo puedo acá en el teclado del computador hacer el recuento diferencial de la lámina. Entonces lo que yo configure acá en las diferentes teclas y lo que yo estoy mirando al microscopio, entonces puedo utilizar este teclado para ir seleccionando, contando cómo o qué tipo de células y qué cantidad voy leyendo. Entonces lo que nosotros utilizamos como el piano en hematología, ese piano lo podemos trabajar acá en este teclado. Luego viene la pestaña que hace referencia a morfología. Entonces yo puedo colocar en los resultados acá en el Lab Expert, a cada resultado de cada paciente puedo colocarle todo lo referente a la parte morfológica que yo encontré en un extendido de sangre periférica, si lo hice. Luego encontramos una pestaña que hace referencia a otros, donde vamos a encontrar otros tipos de configuraciones dentro de los que utilizamos y nos competen por el área de aplicaciones. Es este primero que dice que cuando el control de calidad sobrepase, esté por fuera de los rangos límites, entonces yo tengo tres opciones. Una es que ignore la alarma, que ignore esta condición, otra es que me lo reporte y otra es que pare el análisis. Adicional, vemos que tenemos diferentes funciones, pero ¿cuál otra nos compete en este caso? Entonces, la que dice External QC, que es cuando vamos a trabajar con el interlaboratorial de Mindray, el MRHCP, tenemos que venir a seleccionar para que quede activo este ítem, para que nos aparezca el icono y para así nosotros poder descargar la información mensual para cargarla a la plataforma del interlaboratorial. En la siguiente opción, entonces, hay una pestaña que corresponde a los datos de diccionario, en el cual acá yo puedo adicionarle al software Lab Expert alguna nomenclatura o algún nombre específico de algo que no va a estar contenido en el software. Entonces por acá lo puedo crear. Luego sigue una siguiente pestaña que es Setting Display, que es donde vamos a encontrar otras funciones adicionales dentro de las principales, porque si vemos hay varias funciones, pero entre las principales que hay que tener en cuenta acá es que cómo quiero yo configurar para que me aparezcan o en qué color quiero que me aparezcan las diferentes alarmas interpretativas de los resultados de las muestras de los pacientes. Cuando, por ejemplo, los resultados, alguno de los parámetros está alto, de acuerdo a lo que yo tengo configurado en el valor de referencia, o está bajo. Entonces, ¿cómo quiero que me aparezca? Luego encontramos entonces una siguiente pestaña que dice Setup TAT. Esto hace referencia a que yo puedo configurarle al instrumento o al software Lab Expert para que él me muestre cuando yo tengo alguna urgencia, una muestra que tiene que salir en determinado tiempo. Yo le puedo configurar acá el tiempo que desee y si posterior a ese procesamiento de esa muestra y al obtener ese resultado se sobrepasa el tiempo que yo tengo acá configurado, entonces él me va a avisar. Luego tenemos una siguiente pestaña que hace referencia a Print. Entonces acá es donde puedo configurar todo lo del reporte, cómo quiero que me salga la impresión. Adicional, si solamente quiero que me salgan los parámetros reportables o si quiero que me salgan las diferentes alarmas, si quiero que me salgan que el resultado fue editado, si quiero que me salgan las alarmas interpretativas, si quiero que me salgan las alarmas sugestivas.
todo esto yo lo puedo configurar acá. Esto depende de la necesidad o de común acuerdo con lo que el usuario final requiera. Luego viene una siguiente pestaña que hace referencia a la unidad a las unidades de esos parámetros. Entonces acá es donde yo vengo a configurarle las unidades a los diferentes parámetros. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que lo mismo que yo tenga configurado en el software del instrumento quede configurado acá. Entonces, acá tenemos diferentes opciones para la configuración de esas unidades. Entonces, en el primer ítem que nos aparece, que es customizar, entonces acá vengo y hago la configuración de esas respectivas unidades. ¿Qué es lo importante adicional acá tener en cuenta? Que todo debe tener unidades. Luego tenemos una siguiente pestaña a los rangos de referencia. Entonces acá yo puedo configurar, realizar configuración de los rangos de referencia para los cuadros semáticos. Entonces también es recomendable que lo mismo que yo tenga configurado en el software del instrumento sea lo mismo que yo venga a configurar acá en esta pestaña. Ya continuando entonces y finalizando todo lo de la parametrización del sistema, entonces acá en la flecha de menú encontramos una siguiente opción que es estadísticas. Acá en estadísticas tenemos diferentes pestañas. ¿Cuál vamos a utilizar en este caso? Que también mucho usuario final requiere como el uso de esta pestaña para poder obtener la información, es la que dice estadísticas de las muestras. Entonces yo en esta pestaña puedo obtener todas las estadísticas de todas las muestras que hayan sido procesadas. Puede ser por mes, puede ser por fecha específica, un rango de fecha específica, por muestra, incluyendo muestras que hayan sido reexaminadas, incluyendo los test de background que haya realizado el instrumento. Entonces yo puedo buscar esta información y puedo exportar esta información. El siguiente icono que nos aparece es el logs, donde vamos a encontrar todos los logs que ha generado el instrumento y que han sido cargados acá. Entonces encontramos una pestaña de todos los logs que han sido transmitidos de allí. Adicional, tenemos una pestaña que es de los ajustes que se han realizado en el instrumento. Si yo he hecho algún cambio de unidades, algún tipo de ajuste en el software, LabExpert, entonces me van a aparecer acá. Y tenemos adicional pues otros tipos de logs, otro tipo de información que me van a aparecer acá. Entonces todos estos logs yo los voy a poder exportar por el icono de exportar y voy a poder obtener un formato .csv que es como un Excel donde yo voy a poder revisar esa información si lo requiero. Si yo quiero que adicional, por ejemplo, todos los procesamientos de los fluidos corporales, los resultados me los cargue en una pestaña específica, entonces él me los va a cargar ahí. Si yo hago reprocesos y quiero que me los cargue en otra pestaña, ahí me va a cargar los resultados. Si quiero que todo lo que haga de recuento de plaqueta extendida me lo muestre esos resultados en una pestaña, todo esto me va a aparecer allí. Entonces depende de lo que yo le configure y por este lado es que yo puedo venir a configurar estos iconos que me aparecen acá en la parte superior. Luego encontramos entonces un icono designado de color amarillo donde al dar clic ahí, acá entonces nos despliega una ventana donde vamos a encontrar diferentes opciones. En operaciones, entonces primero vamos a encontrar la opción de editar el ID de la muestra. Todo lo que tenga problema con que el instrumento no pudo leer ese código de barras, me va a cargar el listado acá. Y yo puedo venir y
ingresar a cada uno y con esta opción inferior le puedo confirmar el nuevo ID o el ID correspondiente. Todas las modificaciones que yo haga de esos ID me va a aparecer acá en la segunda pestaña que es Record Modification. Entonces acá voy a poder identificar cuáles fueron todas esas correcciones de ID que yo hice. Luego tenemos una siguiente pestaña que es Message. Entonces cuando tenemos algún problema, por ejemplo, de aspiración de muestra, nos va a aparecer el listado acá. Entonces simplemente yo puedo venir y darle clic para eliminar todos esos mensajes que tenga allí. Luego tenemos una pestaña que se llama Order Setup o configuración de orden. Acá tenemos una primera pestaña que hace referencia a las órdenes que están en los racks de acuerdo al procesamiento que hice. Entonces me va a mostrar en esas racks específicos qué muestras están, qué perfil fue el que se les procesó y adicional si esa muestra tuvo algún tipo de reexamen. Tenemos una opción de Word List que es para crear listas de trabajo de forma manual. Luego entonces encontramos acá las diferentes opciones donde, dependiendo de lo que yo le configure, entonces puedo encontrar o él me hace para los diferentes resultados. Entonces puedo crear una pestaña donde me muestre o me cargue los resultados solamente de los procesamientos de los fluidos corporales o me cargue los resultados de los reprocesos que hice solamente o que me cargue los resultados si hice algunos recuentos de plaquetas extendidas o si que me cargue aparte los resultados de las muestras que solamente les hice perfil reticulocitario. Esto que yo tengo acá arriba es configurable. Entonces, dependiendo de lo que yo le configure, él me va a llevar los resultados a cada una de los iconos o a cada una de las pestañas. Luego tenemos un icono que hace referencia a todo lo de la configuración del control de calidad. Vamos a ingresar a él. Al ingresar a él, entonces vamos a encontrar diferentes funciones. La primera es que me va a decir qué analizador o qué analizadores están cargados a este software Lab Expert. Luego vamos a encontrar tipo de control, entonces encontramos dos opciones, lo que manejamos es QC, gráfica de Levy-Jennings. Luego encontramos una función que dice Setup. Acá en Setup es donde yo voy a venir a configurar los diferentes lotes que estoy trabajando. Entonces, a medida que me llega un lote nuevo de material de control de calidad, voy haciendo la configuración en esta pestaña. Entonces, vamos a revisar inicialmente cómo hago la configuración de ese nuevo lote de control. Entonces, tenemos acá diferentes opciones. Para cargar ese nuevo lote de control, tengo que ir primero a la página de Mindray, descargar de la página esos MQI de cada nivel de control, ya teniéndolos acá en el instrumento o en el escritorio o en una memoria, como lo manejen. Entonces le doy acá Read File. Al darle Read File, él me muestra acá un cuadro de diálogo donde me dice que seleccione dónde tengo el archivo. Entonces simplemente le voy a indicar dónde lo tengo guardado. En este caso yo tengo en el escritorio una carpeta que dice controles de Mindray. Voy a abrir la carpeta, tengo los 3 archivos MQI de cada nivel del lote actual que estoy manejando. Entonces selecciono el nivel bajo, le digo abrir, luego entonces le tengo que dar OK, pero previo a ello tengo que seleccionarle que me lea el target, que es la media teórica, y el rango límite. Entonces le selecciono, le digo OK y vemos que él ya me carga la información correspondiente a esa media teórica, a esos rangos límites de ese nivel de control, de cada uno de los parámetros.
Acá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que acá el número de lote, que él lo carga automáticamente, quede igualmente registrado en el QC Sample ID, porque este QC Sample ID es el que le va a permitir al instrumento que cuando yo lo procese por modo de autoloader, él me reconozca ese código de barras de serial de control y me lo procese como una matriz de control de calidad. Igualmente vemos acá que acá nos carga la fecha de vencimiento, en este caso que es un control tipo MinDrive, el modo por el que voy a trabajar ese control. Entonces yo puedo, dependiendo del instrumento, entonces yo puedo crear para trabajar ese control por modo de autocarga o por modo OpenVial cuando son los instrumentos que tienen dos modos de operación. En este caso es autoloader, sangre total. ¿Qué test de panel voy a trabajar? En este caso, como es un control BC6D, va a ser el perfil CBC más div. Pero si fuera un control de reticulocitos, entonces acá le seleccionaría reticulocitos. Si esa parte, si es un control que tiene todo el perfil completo en uno solo, le seleccionaría CDR, que es CBC más diferencial más reticulocitos. Acá también me va a registrar y luego ya al final el nivel de operador con el que se hizo la carga de ese lote de control de calidad. Y lo importante es tener en cuenta que acá, como lo voy a empezar a trabajar, me quede activo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo activo acá, él automáticamente me va a cargar esa información al instrumento. Y al quedarme cargado allá también me va a quedar activo en el software del instrumento y me va a permitir que cuando yo vaya a hacer el procesamiento, él me procese esa matriz como un control. Este mismo proceso lo voy a hacer con el nivel normal y con el nivel alto. Cuando yo ya haya ingresado la información del nuevo lote de los 3 niveles de control, verificando que me hayan cargado los targets y los rangos límites, entonces simplemente cambio a otra pantalla y él me va a preguntar que si quiero cambiar que si quiero guardar esos cambios o esa configuración que acabé de hacer, y le digo que sí. Y ya me queda configurado. Acá tenemos unas pestañas adicionales que son Save para salvar esa información o guardar esa información que acabamos de cargar. Y Copy es para cuando tenemos dos instrumentos asociados al LabXpert. Yo puedo, esto que configuré en el equipo 1, puedo decirle a cada nivel de control que quiero copiar esa información en el otro instrumento. Luego tenemos una siguiente pestaña que es gráfico. Entonces acá vamos a poder ver los gráficos de Levi Jennings. Nos paramos en el lote que deseamos ver, que es el último que estemos trabajando, y me van a aparecer diferentes datos. Entonces en la parte superior me va a aparecer la fecha y la hora en que corresponde cada uno de los procesamientos de ese resultado de control. Este valor que me aparece acá corresponde a la media teórica y los rangos de las desviaciones estándar. Si yo me paro en cada uno de los puntos, voy a poder ver cuál fue el resultado específico de ese control. Ahora vamos a encontrar las estadísticas que él va sacando de acuerdo a los puntos de resultados de control que vaya teniendo, que es el primero es la media, luego viene la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y así puedo revisarlo para cada uno de los niveles. Tenemos acá luego en esta misma pestaña otras funciones. Si yo me paro en este punto y le doy delete, entonces voy a poder eliminar ese punto específico que quiero eliminar del control de calidad. Si en este punto yo inicié un nuevo vial de control, yo puedo darle acá en el icono y marcar que en esta fecha fue que yo inicié un nuevo vial de control. Si quiero imprimir eso y tengo impresora asociada, entonces en el print puedo imprimir esta información contenida acá. Si quiero exportar esta información en gráficos, entonces acá en el icono de export extraigo la información
Luego tenemos una siguiente pestaña que es Table, donde vamos a encontrar esos mismos resultados del control de calidad de cada uno de los niveles, pero de forma solamente los resultados numéricos. Igual vamos a encontrar la media teórica, los rangos límites para ese control y los diferentes resultados de las diferentes fechas. Acá en esta pestaña también tenemos que el icono de, si yo quiero borrar algún resultado, le digo delete para hacerlo. Si yo quiero imprimir ese resultado o varios resultados, utilizo este icono de print. Si hay algún resultado que tengo asociado software de control de calidad y no me transmitió al software, entonces lo selecciono y le digo comunicación para que me haga la retransmisión de ese dato actual o de todos los datos, si son varios. Si yo quiero exportar estos resultados numéricos por este icono, lo puedo hacer. Si yo estoy manejando el interlaboratorial, que es el MRHCP, entonces tengo acá el icono que dice Export HCP, selecciono el rango de los datos que quiero exportar, presiono en el icono y él me va a mostrar un cuadro de diálogo donde me dice dónde lo quiere guardar, dónde quiere guardar esa información. La exportada de estos datos tendría que hacerla por cada uno de los niveles de control de calidad. La siguiente pestaña que es Monthly QC Graph, entonces acá podemos revisar de una forma integrada, dependiendo de diferentes lotes de control, los diferentes gráficos de Levi Jennings. En una sola pantalla puedo ver diferentes niveles y diferentes lotes para mirar cómo están los desempeños. Luego viene un icono que es búsqueda de resultados. Si yo hago alguna búsqueda de algún resultado de tiempo atrás, él me lo va a cargar en esta pestaña. Luego viene el icono que dice todos. Acá es donde día a día me van a cargar todos los resultados de los procesamientos del día. Esta lista que aparece acá se me va a resetear cada 24 horas. Entonces voy a poder acá revisar todos los resultados de mis pacientes. Tenemos diferentes columnas donde en la columna de Stat, entonces me va a aparecer unos iconos dependiendo de qué, de lo que yo le configure, lo que vaya a manejar el usuario final. Si es un valor pánico, si es una urgencia, o sea, una tag alarm, si el resultado ya fue transmitido, si fue impreso, si fue autovalidado, si fue validado de forma manual, si tiene una validación del microscópico, o sea, se lo ingrese allí. Dependiendo de lo que yo le configure, ahí eso es lo que me va a aparecer allí. Luego tenemos la columna donde nos va a aparecer la identificación de la muestra. Si fue procesada por modo de autoloader, entonces en qué número de rack y posición pasó y la hora y la fecha en que se procesó. Yo me puedo parar en cada uno de los resultados para mirar específicamente cómo está ese paciente. Entonces, en la primera pestaña que dice información de análisis, entonces me va a mostrar el ID de la muestra o dependiendo de lo que yo tenga configurado, si tengo datos demográficos me van a aparecer. Y en la parte inferior me van a aparecer los lotes de los reactivos con los que fue procesada esta muestra. Igual, esa muestra fue procesada después a qué lote de control de calidad que yo estoy manejando. Luego tenemos la siguiente pestaña que es reporte de resultados. Entonces van a ser los resultados reportables. Vamos a tener todo lo correspondiente a la identificación de la muestra, el nombre, el género, el ID, depende de lo que yo le configure. Adicional, si fue un procesamiento de una muestra modo sangre total, si fue un líquido corporal, el perfil con el que yo trabajé esa muestra o que el instrumento me hizo esa muestra. Adicional, voy a tener un espacio para adicionarle comentarios si deseo algún comentario a esa muestra. Luego voy a tener un espacio donde si tengo configuradas reglas de validación, entonces se me activan esas reglas,
en ese resultado de ese paciente. Entonces me van a aparecer acá cuáles fueron las reglas que se me activaron. Luego vamos a tener lo que son todos los parámetros con las diferentes alarmas que podemos encontrar. L en este caso es que está por debajo del valor de referencia que yo tengo configurado. H es que está por arriba de ese valor de referencia que yo tengo configurado. Este símbolo me representa que ese recuento fue confirmado con el algoritmo interno del instrumento. El R que me sugiere que revise. Luego vamos a tener los resultados de ese paciente. Si tengo activo el delta check, me va a aparecer acá. Si tengo algún histórico de ese paciente, me van a aparecer los resultados acá. Luego van a aparecer las respectivas unidades. Posterior a ello, entonces en la parte derecha voy a tener lo que son las diferentes gráficas, como son los histogramas. Dando clic en cada uno de ellos, entonces yo voy a poder ampliar ese histograma para revisarlo mejor, ya sea el histograma de rojos, el histograma de plaquetas o los dispersogramas del canal diferencial. Yo lo puedo ampliar, puedo seleccionar qué población es la que quiero revisar específicamente. Puedo dar un movimiento a esa gráfica para verla pues en tercera dimensión y para poder identificar mejor esas poblaciones celulares. Van a aparecer los dispersogramas, tanto el canal del diferencial, el canal de reticulocitos si está activo, el canal WNB. Voy a tener las respectivas alarmas que se me generaron en ese resultado de esa muestra. Si tengo configurados los tips de experto, acá me va a aparecer esa información. Y en la parte inferior voy a poder ver la trazabilidad de esa muestra. En qué instrumento se procesó. Si tengo un solo instrumento, si tengo dos, entonces en el número del instrumento que se procesó, a qué hora, en qué fecha, si fue transmitida al LIS, también me va a aparecer a qué hora fue transmitida. Luego encontramos la siguiente pestaña donde vamos a poder ver los resultados de esos parámetros RUO en esa muestra. Encontramos los diferentes y las respectivas unidades. Acá tenemos un icono inferior que dice resultados de referencia, y es que cuando, por ejemplo, en el diferencial tenemos algún resultado que el instrumento no me emitió el resultado correspondiente, sino que me sacó asteriscos, entonces acá en parámetros RUO, en resultados de referencia, yo puedo revisar y acá me va a aparecer un resultado de referencia. Es una referencia de un conteo que hizo un instrumento que él me da, pero que es importante tener en cuenta que debo revisar como el histórico de ese paciente para saber si me correlaciona con los recuentos que me hizo el instrumento en esta parte. Luego tenemos la pestaña de Message, que es donde nos van a aparecer los diferentes flags con los respectivos umbrales. Es como una ayuda visual para el bacteriólogo para mirar si esa muestra tiene alguna de estas alarmas, poder determinar si hago la lámina para ir a revisar y chequear lo que me muestra acá en la lámina. Todo lo que sobrepase los umbrales que están definidos por fábrica en el instrumento, que en la mayoría de las alarmas es en 40, a excepción de los glóbulos rojos infectados, que es a 100, ese umbral. Entonces todo lo que me sobrepase esos umbrales, él me va a mostrar la alarma, la barra en color rojo. Luego tenemos una pestaña que hace referencia a los resultados reexaminados. Si esa muestra fue reprocesada, entonces me va a aparecer acá en esta pestaña los diferentes reprocesos, la hora y la fecha y el instrumento en el que fueron reprocesados. En cuanto a la pestaña de la parte microscópica, acá yo puedo, si hice un recuento manual en un extendido de sangre periférica, acá puedo en la parte inferior venir a colocar esos resultados de esa lectura que yo hice para que me queden cargados también directamente en el resultado del paciente. Esto ya depende del manejo interno que se dé con el laboratorio. En la parte superior derecha tengo dos opciones para hacer búsquedas de resultados. Entonces, en esta primera opción puedo buscar resultados del día
Y en esta segunda opción que dice avanzado, entonces puedo buscar resultados de días atrás, indicándole acá al software los rangos de fechas o la fecha en la cual quiero buscar el resultado, el instrumento por el cual fue procesado. Si le quiero dar el ID, por ejemplo, le puedo dar el ID específico si lo tengo, y le doy OK y él me va a buscar esa muestra o esos resultados de esas muestras que yo requiero volver a revisar. En esta parte de la barra superior, entonces encontramos diferentes iconos. El primero, que es refrescar, para que me refresque este listado que tengo acá de resultados del día. El siguiente icono, que es print, si yo quiero pararme en algún resultado o en varios resultados, los puedo seleccionar y le doy print para hacer la impresión de esos resultados. Si quiero hacer una impresión de un lote de resultados, también lo puedo hacer por este icono. Si quiero editar algún resultado, entonces presiono el icono y él me va a permitir, me va a habilitar para que yo haga la respectiva edición de los resultados. No se recomienda hacer. Eso ya depende pues del manejo interno, pero por estándares de control de calidad interno de los laboratorios no se debería de hacer. Yo puedo finalizar acá mismo ese editado que hice. Si quiero restaurar lo que acabé de editar, entonces le doy en el icono correspondiente para poder restaurar esa modificación que hice anteriormente. Si yo quiero eliminar algún resultado acá en este icono, me permite hacerlo. Si yo voy a trabajar con validación manual desde acá o desvalidación manual, tengo los dos iconos. Con el primero valido esa muestra para que sea cargada al list, con el segundo la desvalido si la tengo que desvalidar. Esto depende de lo que se vaya a trabajar, con qué list se va a trabajar y cómo se va a trabajar. O sea, depende de la necesidad del usuario final. Si hubo alguna muestra de algún resultado que no me comunicó al list del laboratorio, me puedo parar o seleccionar y le doy comunicar para que él me haga esa transmisión de eso que no pasó, de esos resultados que no pasaron. Si yo quiero editar algún ID de una muestra, entonces selecciono la muestra, me paro en el icono correspondiente y le doy la nueva identificación, le digo OK y él me va a hacer el cambio de ese ID. Si quiero exportar resultados, simplemente le doy en el icono de exportar y él me va a preguntar que si quiero exportar solamente los datos o los resultados que seleccioné o todos los resultados o de rangos de una fecha específica. Entonces, lo que yo le seleccioné ahí, yo lo puedo exportar. Si quiero exportarlo con toda la información del paciente y con los reprocesos, si alguna muestra tiene algún reproceso, que me exporte también esos resultados de ese reproceso. Y el otro icono correspondiente a la trazabilidad de la muestra, entonces al ingresar acá, él me va a abrir un cuadro de diálogo donde puedo hacerle trazabilidad a esa muestra específicamente, teniendo en cuenta algún reactivo específico o algún control de calidad específico que fue previamente procesado antes del procesamiento de la muestra del paciente. Acá le puedo digitar el lote y el instrumento. Si tengo un solo instrumento adscrito a este LabExpert, me va a aparecer uno. Si tengo más, me van a aparecer los instrumentos que tenga relacionados. Esta toda la información correspondiente al manejo básico de todas las funciones del software LabExpert. Gracias por ver nuestros videos. Les habló Claudia Mónica Martínez, especialista de aplicaciones. Esperamos contar con ustedes en los próximos videos que se realicen de entrenamiento en Mindray.